Muy bien, chicos, buenas tardes. ¿Cuántos son ustedes? Por ahí, la delegada, alguien, Somos 70 y pico, doctor. 70 y pico, son casi 48, 35, más del 50%, ya bueno, ya somos mayoría, entonces podemos empezar con la clase. Eh, Vamos a ver, vamos a proyectar por acá. Confírmeme, por favor, se observa la presentación. Sí, doctor, se observa. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, yo soy el doctor Raimundo, Antonio Raimundo, yo soy médico anestesiólogo, ya creo ustedes me conocen con las diferentes cátedras, de repente con ustedes ya hemos llevado CP3, bueno, también ahora CP4, vamos a hacer el curso de anestesia cuando ustedes estén en quinto año, me parece, y emergencias en sexto año. Entonces nos vamos a ver todavía en lo que les queda todavía por estar en la universidad. Ahora vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el capítulo de traslados para cuidados definitivos en este curso del ATLS de CP4, en el cual pues ya estamos o se está concluyendo con todos los diferentes capítulos que ustedes han visto. Si se han dado cuenta, CP2, cuando ustedes llevaron, que es el soporte de trauma prehospitalario, el PHTLS. Ustedes han visto cómo es el manejo prehospitalario, pues, ¿no? En el área, en el evento donde ha ocurrido el evento. CP3 es específicamente soporte vital cardiovascular. Y ahora, en este capítulo que ustedes han visto ya los segmentos, todos los distintos segmentos, trauma eh, de sistema nervioso central, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de la médula espinal, trauma pediátrico, trauma en gestantes, trauma en paciente geriátrico, etcétera, todos los distintos tipos de trauma. Y este capítulo va a tratar de enlazar lo que ustedes han visto, han atendido, han aprendido, qué es lo que se hace con estos pacientes, pero cuando ustedes no tienen la capacidad resolutiva o cuando ustedes no van a dar el tratamiento definitivo. Eso no quiere decir que ustedes no van a realizar nada con el paciente con el cual ustedes se enfrenten. Lo más típico que va a suceder, muchachos, es de que ustedes cuando estén realizando su serum, que es la primera experiencia que ustedes van a tener cuando se encuentren solos, sin la guía de un tutor, un asesor, porque bueno, cuando ustedes estén haciendo el internado, siempre van a estar bajo la tutela de ya sea un médico en formación de especialidad, un médico residente o ya sea de un asistente, ya que tenga la especialidad, ¿no? Siempre van a estar bajo la tutela, ustedes van a poder preguntar, consultar, les van a guiar qué exámenes pedir, qué no pedir, qué hacer, etcétera, etcétera. En el SERUM, caso contrario, ustedes son los únicos responsables del paciente y ustedes tienen que tomar las decisiones. Y ahí va a ser cuando ustedes evalúen al su paciente que ha tenido un accidente por alto impacto, que ha sido llevado a su centro de salud y ustedes van a determinar si tienen la capacidad resolutiva para tratar a ese paciente o van a tener que referir. Pero el hecho de referirlo, de llevar a un centro de mayor nivel, no quiere decir que ustedes no van a realizar nada, porque probablemente lo primero o lo inicial que ustedes van a hacer es estabilizar al paciente, que es lo que en todos los segmentos, en todos los capítulos que ustedes han visto de este curso del PHTLS, siempre les piden, ¿no? Una evaluación íntegra, ¿no? El X, A, B, C, D, E, con lo cual se trata de buscar la estabilidad del paciente. Entonces, una vez cuando ustedes hayan estabilizado ese paciente, ustedes van a decidir enviar a un paciente a un centro de mayor nivel cuando su capacidad sea no resolutiva. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Objetivos de esta clase: que ustedes identifiquen a los pacientes que necesiten ser transferidos a un centro capaz de proporcionar el nivel necesario de atención.
su paciente necesita una intervención quirúrgica y su centro hospitalario, centro de salud es un nivel 1-4, donde no hay sala de operaciones, ustedes van a tener que decidir referir a ese paciente. Entonces, eso viene acá, la responsabilidad que ustedes tienen que tomar, los parámetros que tienen que evaluar para determinar la referencia. Describir las responsabilidades de los médicos de referencia y quienes van a recibir al paciente. Yo no puedo agarrar un paciente y agarrar la ambulancia, si es que tuviera en su centro de salud, o agarrar un auto particular y decir, llévenla al paciente hacia el hospital, sin previamente haber comunicado o haber dejado que este centro hospitalario se prepare adecuadamente. Identificar qué pacientes van a requerir imágenes o estabilización antes de realizar la transferencia, porque esto va a facilitar el manejo dentro cuando ya llegue al centro hospitalario de mayor nivel. Y bueno, reconocer la necesidad de proporcionar una atención continua durante la transferencia, porque el paciente en ese traslado que puede durar, seamos, digamos, bien optimistas, que su centro de salud de ustedes quede a media o una hora del hospital de mayor complejidad. Entonces ustedes durante ese tiempo también van a proporcionar a un tratamiento, a un manejo. Lo que ocurre en nuestra realidad, muchachos, nuestra realidad es muy distinta. Tenemos costa, sierra, selva, que para llegar a ciertos lugares se va en canoas, en botes, se puede utilizar medios de transporte no convencionales, a caballo, a burro, etcétera. Entonces, ustedes van a tratar de sopesar y identificar cuál es el medio que paciente y el beneficio que puede tener en el transporte de este paciente hacia un lugar de mayor nivel. Veamos acá, muchachos, ustedes van a ver acá la forma en la cual se está realizando la transferencia de un paciente de una zona probablemente de menor capacidad a una zona de mayor capacidad. Acá lo que estamos viendo es una foto de lo que ocurrió en la pandemia del COVID. ¿Ya? En la pandemia del COVID, muchachos, muchos de los pacientes no podían ser atendidos en su lugar de origen, sobre todo por decir en la parte del sur del país, hablemos Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, por la insuficiente cantidad de respiradores y ventiladores. Entonces se coordinaba la transferencia de un personal, la transferencia de un paciente de esta zona hacia acá Lima, porque, bueno, había una mayor concentración de ventiladores y el paciente tenía que ser trasladado. Entonces, pero este paciente, estamos hablando del paciente COVID que necesitaba estar intubado, necesitaba oxígeno, tiene que ser trasladado con condiciones adecuadas. Uno, tiene que haber un personal especializado. No podemos enviar un personal técnico que no sabe intubar, no sabe bolsear, no sabe controlar un ventilador mecánico, etcétera. Entonces, el transporte de un paciente de estas situaciones se conseguía mediante el apoyo de médicos especialistas, en este caso podrían ser médicos intensivistas, emergenciólogos, neumólogos, cardiólogos o anestesiólogos, los cuales se encargaban pues de eh, vigilar al paciente durante toda su transferencia. Este paciente de por sí necesita apoyo ventilatorio, lo cual hace menester el uso de oxígeno, por eso tiene su balón de oxígeno, y todo un personal y todo un sistema para ataje para que este paciente no pueda sufrir un evento, un desenlace en este traslado, porque el paciente fácilmente podría fallecer en ese traslado. Entonces, estamos hablando acá de condiciones óptimas, ¿no? Lo que debería ocurrir en el traslado de un paciente de una zona donde no se tienen los recursos para el manejo adecuado del paciente hacia una zona donde, pues, aparentemente o se cuenta con todos los implementos para dar el mejor tratamiento del paciente.
Esta es la forma en la cual se hacía el traslado. Se pasaba de una ambulancia, se pasaba a aviones, en este caso, ay, muchachos, un ratito, déjame minimizar. Sistema de transporte, en este caso a nivel de Perú, tenemos el sistema, o bueno, la aerolínea ATSA, que tiene aviones ambulancia que permite el transporte de pacientes críticos. A nivel de salud, esta es la aerolínea que permite el transporte de los pacientes que son referidos de las zonas remotas o no tan remotas, pero que necesitan un manejo especializado en centros de mayor nivel. Si ustedes se dan cuenta, se continúa con el tratamiento del paciente, no se obvia, no se, eh, se quita el tratamiento, sino se continúa y siempre alguien está a cargo de este paciente, controlando sus funciones vitales, que es lo que nosotros hacemos, que no existan cambios y si existieran esos, nosotros actuar, ¿no? Que sería el personal en este caso que está realizando el transporte. Pero les decía de que probablemente esto sea lo ideal, muchachos. Lo ideal de una zona, pasamos con nuestra ambulancia al aeropuerto, el aeropuerto lo lleva al otro aeropuerto y llega al hospital. Lo que ustedes se van a enfrentar, muchachos, va a ser a esto, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer su serum, dependiendo la distancia, la zona, donde ustedes se van a ubicar y que principalmente van a transportar o se van a preocupar por sus pacientes gestantes, ¿no? Entonces, una cosa que ustedes tienen que salir sabiendo de la universidad al revés y al derecho es el manejo de la paciente gestante. Porque en la actualidad la muerte de una paciente gestante es un problema médico legal. Entonces, ustedes, cuando estén solos en su centro de salud, van a ser los dirigentes de ese centro de salud, los que toman las responsabilidades y, por tanto, al ser ustedes los que toman las responsabilidades, son ustedes que cargan con el peso médico legal de por qué no hizo la referencia oportuna, por qué no decidió enviar a la paciente antes de las complicaciones si usted tuviera sospecha. ¿Por qué no hizo previsión de lo que pudiera ocurrir, ¿no? Esto es tomado una foto, ¿no? Acá, vean acá, es una radio exitosa. Una gestante con muerte fetal fue trasladada en una camilla improvisada durante 7 horas, ¿no? En la realidad, donde no hay caminos, o si hay caminos, son alterados o destrozados por la naturaleza hasta un hospital de Lambayeque, ¿no? Entonces, probablemente es la forma en las cuales ustedes se van a enfrentar. Entonces, para evitar eso, siempre tienen que evaluar a sus pacientes y tomar la decisión en el momento oportuno. La forma en las cuales van a ser trasladados, ¿no? Muchos lugares no hay ingresos por ambulancias, por vehículos, o si las hay, pues como les decía, la naturaleza en época de lluvias se ensaña con las vías fluviales o las vías terrestres y ya no hay camino. Entonces, ustedes organizarán a su centro comunitario, a sus pobladores, para realizar la transferencia de sus pacientes. En este caso, pues hablan bastante de la paciente gestante. Probablemente ustedes pueden enfrentarse a una situación en las zonas rurales. Habitualmente los accidentes no ocurren por accidentes de tránsito, ¿no? Ahí no hay vehículos a alta velocidad, probablemente sean caídas del cerro, lugares donde están trabajando o abismos, o lo más frecuente que viene a ser ataque por animales, ¿no? El toro o los animales, las reses, toro, vaca, embisten a su dueño y sufren accidentes de alto impacto por estos animales. Y ustedes probablemente la parte inicial que van a realizar va a ser el X, controlar cualquier sangrado que estuviera siendo exsanguinante para el paciente, controlar la vía aérea, asegurar una buena ventilación. Si hasta el paciente hay signos de hipoperfusión, signos de shock, colocarán fluidos, su suero salino que ustedes tendrán. Harán una evaluación neurológica para ver que no se esté formando masas intracerebrales, los cuales pueden deteriorar el estado neurológico de su paciente. Y finalmente harán pues su evaluación conjunta y una vez hecho todo eso, ustedes decidirán, este paciente tiene que ser transportado a un hospital porque
tengo la sospecha, probablemente ustedes no tengan equipo de tomografía rayos X, de que tiene o está desarrollando un hematoma intracerebral, tiene una lesión cervical que necesita ser estabilizada, ha realizado un hemotórax o un neumotórax, lo cual está comprimiendo la parte respiratoria previamente. Lo que sí ustedes pueden realizar en esta parte es probablemente colocar un tubo de drenaje o evacuar el neumotórax que se estuviera formando en el paciente. Si existe un trauma abdominal, hay sospechas de ustedes, probablemente lo que van a hacer es referir inmediatamente a ese paciente. Traumas de pelvis, que son las más sangrantes, ustedes cada vez van a ver a su paciente más pálido, más taquicárdico, diaforético, entonces ustedes van a decidir si hay que referir. Entonces, esas son las acciones que ustedes van a tomar para decidir si a este paciente tengo que referir, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, una vez ocurrido el trauma, acá se aplica el soporte de trauma prehospitalario. Ustedes reciben en un centro hospitalario, centro de salud, ustedes van a ser los primeros, van a evaluar el X, A, B, C, D, E, y una vez que ustedes han estabilizado al paciente donde se encuentren, van a decidir el tratamiento definitivo. Hay una proporción de pacientes que van a requerir probablemente observación, reposición de volumen, un poco de oxígeno, sobre todo por decir cuando ha sido trauma torácico, la evacuación del hemotórax o la evacuación del aire, el neumotórax, habitualmente se puede controlar con un tratamiento médico, hospitalización. Pero muchos de estos pacientes, como les decía a los alumnos que están rotando o han rotado conmigo, la gran mayoría de estos procesos que hemos visto en los capítulos de la TLS van a requerir sala de operaciones para su tratamiento definitivo. O en su peor defecto, van a necesitar una unidad de cuidados intensivos, una terapia intensiva. Eh, Hematomas subdurales, hematomas epidurales, hematomas intracerebrales van a requerir sala de operaciones para evacuación de ese hematoma. Lesiones de la columna cervical, torácica, lumbar, hay que estabilizar esa fractura que se ha producido, esa inestabilidad. Van a requerir sala de operaciones. Traumatismo de tórax, como les decía, hay por una proporción que no van a requerir sala de operaciones, van a requerir hospitalización, oxígeno probablemente, un poco de fluidos, en su peor defecto, transfusión de sangre. Si hay un sangrado que no se controla, probablemente van a ingresar a sala de operaciones. Traumatismo abdominal. El 95% de traumatismos abdominales van a ingresar a sala de operaciones. Trauma de abdominal, abdomen cerrado, ruptura de vaso, tiene que ingresar a sala de operaciones para retirar el vaso. Ruptura de hígado, tiene que ingresar a sala de operaciones. Si es que se va a retirar una proporción de hígado, si es no la totalidad, no se puede retirar todo el hígado. Y si es una gran afección, probablemente lo único que se haga va a ser packing hepático, ¿no? Agarrar, colocar gasas en en el hígado para que deje de sangrar y comprimir, y por efecto de la compresión deje de sangrar y volver a revisar cada 2, 3 días. Traumatismo de una víscera hueca, van a ingresar a la sala, o bien para hacer la rafia, que es cerrar el agujero, o para hacer resección intestinal, porque el agujero es muy grande y no permite esto, una rafia. O hacer lavados de cavidad por contaminación intestinal. Entonces el paciente va a ingresar. Traumatismo abdominal abierto, ya sea por arma blanca o arma de fuego. Igual tiene que ingresar a sala de operaciones para hacer una exploración, ver qué partes de la cavidad abdominal han sido dañadas. Puede haber sido dañada la cabeza, el hígado, puede haber sido dañada el estómago, los intestinos delgados o intestino grueso. Entonces tienen que hacerse una revisión. Traumatismo de pelvis. También hay una proporción que ingresa a sala de operaciones, sobre todo cuando hay un hematoma retroperitoneal. Puede haber una lesión de vejiga, en el caso, puede haber ruptura de uretra,
en caso de varones. Puede haber lesión al nivel de las caderas, tiene que fractura de cadera, también tiene que ingresar a sala para estabilizar esa fractura. Fractura de todos los miembros superiores, miembros inferiores, igual tiene que ingresar a sala de operaciones si es que, bueno, el sangrado no es si no ha existido un sangrado exsanguinante que se ha controlado, esta puede demorarse el ingreso para la reparación ósea. Se puede esperar, no es no es una emergencia, si es una urgencia puede esperarse, pero sí va a ingresar a sala de operaciones. En los niños, ustedes probablemente habrán visto de que no toda la mayoría de ellos ingresan a sala de operaciones. Sobre todo ingresan cuando existe trauma encefalocraneal, cuando existe trauma abdominal, ellos sí. Las gestantes también, ¿no? Las gestantes, cuando existe un trauma en la gestante, tiene que ingresar a sala de operaciones, sobre todo cuando la paciente se encuentra en las últimas semanas o hay sospecha de la producción de un desprendimiento prematuro de placenta, que es lo que ocurre generalmente cuando hay accidentes de alto impacto en la gestante. Los pacientes geriátricos hay que tener en cuenta de que en estos pacientes golpes más pequeños pueden generar mayor daño, ¿no? Impactos más pequeños pueden generar mayor daño. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que ustedes van a ver de accidentes van a requerir o bien sala de operaciones o bien un tratamiento intensivo o en un poco constante habitualmente una hospitalización con observación. ¿Quién decide la transferencia? Eso ténganlo en cuenta ustedes, muchachos. Ustedes van a ser, bueno, la cabeza de un centro de salud o la cabeza de un equipo de trabajo que está relacionado en salud. Los médicos, ¿ya? Dependiendo ya de todos los capítulos que ustedes han visto, dependiendo del grado de gravedad y lo que necesita cada lesión para dar el tratamiento definitivo, ¿no? Entonces ustedes van a ver la transferencia evaluando la lesión del paciente y los recursos que ustedes tienen, ¿no? ¿Quién? El médico. ¿Cuándo? Ustedes lo deciden. ¿Y cómo? También ustedes lo deciden, ¿no? Siempre el principio del manejo del trauma es no hacer más daño. Ustedes tienen la capacidad de decir, yo puedo manejar este paciente, pero no tienes los recursos, no hagas más daño. Por favor, transfiere ese paciente a una zona de mayor nivel. Y eso probablemente va a ir, ¿no? De un centro de salud que ustedes van a ser los primeros en llamar, los van a traer al paciente, ustedes deciden transferir a un hospital de menor nivel hasta un hospital de mayor nivel, con mayor capacidad resolutiva. Entonces ustedes decidirán, este paciente necesita sala de operaciones, pero este hospital no tiene sala, este sí, entonces tengo que hacer la referencia y coordinar con este hospital para que se dé con éxito la transferencia del paciente y el paciente tenga destino y también tenga ya previsto qué manejo se va a realizar. Entonces, ¿qué debemos determinar para hacer una transferencia exitosa, ¿no? Entonces, tenemos que determinar las necesidades de transferencia del paciente. Bueno, hay una proporción que puede recibir la atención total en un hospital local. Habitualmente, por decir ustedes, en un centro de salud no van a proporcionar la gran cantidad de tratamientos que necesitan los pacientes. Probablemente ustedes desde un inicio ya estén pasando a hacer la transferencia. ¿Cuáles son los factores de transferencia? Bueno, ya estamos hablando, las mediciones fisiológicas, las lesiones y los mecanismos de lesión que han ocurrido. Les decía, les mencionaba, pacientes que tienen trauma cráneoencefálico, ¿no? Traumatismo encefalocraneal. Inicialmente el paciente, cuando les llega, ya han sufrido un accidente, llegan hasta caminando a su centro de salud. Oye, doctor, me he caído de mi segundo piso. Ay, mi esposa me ha dicho que venga. Entonces ustedes lo evalúan, le dicen, ah, señor, que no tiene nada. A ver, levante los brazos, levante las piernas, salte. Ah, no hay nada, señor, váyase a su casa. El peor error que ustedes pueden hacer con un paciente que ha sufrido una caída, porque lo están condenando a de que probablemente se muera en su casa. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, paciente que ha sufrido una caída de alto impacto, tienen que observarlo. ¿Por qué? Porque este hematoma que se está formando en el cerebro, en este caso es un hematoma
Epidural o subdural, muchachos. Este es un hematoma epidural, ¿no? Tiene la doble convexidad. No se va a formar en una hora. Momento que se cae el paciente, no se está formando o ya se ha formado un hematoma. Va a pasar tiempo, 1, 2, 3 horas, 4 horas, para que se empiece a formar este hematoma. Y a medida que va formándose este hematoma, va haciendo el efecto de masa, va comprimiendo a todo lo que viene a ser la masa encefálica y esto, a la larga, a la corta, va a hacer desplazamiento de la línea media, va a hacer compresión del tercer ventrículo, lo cual nos informa de hipertensión endocraniana y esto pues nos va a llevar a un deterioro neurológico. A las 2, 3 horas de evaluado al paciente, Glasgow 8 de 15, el paciente hipotenso. Entonces, ustedes cuando tengan un paciente que ha sufrido una caída, hay sospecha de lesión craneal, obsérvenlo. Y si ustedes tienen la dicha, tienen, digamos, tomógrafo, ¿no? Están en un hospital, no de alta resolución, intermedia. Tienen un tomógrafo y a las 2, 3 horas le sacan la tomografía. Observen esto, transfieran a ese paciente si no tienen neurocirujano de guardia. Los refieran a un hospital de mayor nivel. A medida que va pasando las horas, el paciente se va a ir deteriorando y en un momento va a ser paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio y la muerte. Algún tiempo nos trajeron a un paciente a la guardia, era un vigilante de ahí de la zona de Villa El Salvador, me parece. Entraron los zampones, los golpearon, los amarraron y los dejaron tirados, ¿no? Para la mañana siguiente llegaron sus colegas. Era solo un vigilante, ¿no? Llegó su colega de reemplazo y lo encontró amarrado, tirado en el piso, ¿no? Aún respiraba y lo que hacen, pues, lo llevan al hospital Ulderico Roca, ¿ya? Lo llevan ahí. Lamentablemente, pues, bueno, ahí el paciente que llega en Ulderico Roca, le sacan la tomografía y pues encuentran un gran hematoma. Y inmediatamente lo refieren al Hospital Rebagliati, ¿no? Ulderico Roca es un hospital nivel 2, no tiene varias especialidades, llega al Hospital Rebagliati. Para eso ya habían informado, ¿no? Por eso la importancia del médico que hace la transferencia o la referencia y ve el destino final, de que ya se había coordinado la transferencia de un paciente que está en escala de Glasgow, como esto, 8-15, ya está intubado en ventilador, que está llegando al Hospital Rebagliati para su tratamiento definitivo, para entrar a sala de operaciones y hacer evacuación del hematoma. Entonces, existe toda una cadena desde el momento que se hace la transferencia para que llegue a un hospital y ya se tenga conocimiento, porque en ese momento ya el jefe de la guardia, que en este caso recibe la referencia o recibe el llamado de Ulderico Roca, donde se informa de que hay un paciente que está siendo trasladado en tales condiciones y pasan la voz a sala de operaciones de que no ingresemos con ninguna otra cirugía, ya que está llegando un paciente con hematoma intracerebral con deterioro neurológico severo, ¿no? Entonces, en sala de operaciones nos preparamos para recibir a este paciente, ya que no ingresamos o dejamos libre una sala de operaciones de emergencia para que este paciente pueda ingresar lo más pronto posible. Entonces, todo paciente que implique lesiones del cerebro o que exista una alta transferencia de energía son candidatos de referencia a un centro de mayor nivel. Les mencionaba también traumatismos abdominales cerrados, porque ustedes, si tienen un traumatismo abierto con la tripa afuera, ustedes ni lo van a pensar, ¿no? Van a agarrar un trapo húmedo, una gasa húmeda, van a colocar sobre la tripa afuera que está saliéndose, pondrán todo el esparadrapo que puedan para que las tripas no se salgan todo y rápidamente lo van a llevar a un centro de mayor nivel. Pero cuando es un trauma de abdomen cerrado, ustedes van a tener la duda, ¿no? ¿Lo refiero o no lo refiero? ¿Qué hago? Entonces ustedes, bajo sus principios clínicos que van a evaluar, el paciente empieza a tener más dolor abdominal,
tiene rigidez abdominal, se está poniendo hipotenso, se está poniendo taquicárdico, diaforético, el paciente está sangrando internamente. O hay un proceso de una liberación del contenido intestinal, lo cual está irritando el peritoneo, por lo cual el peritoneo tiene más resistencia, el abdomen se le está poniendo duro al paciente, como una tabla. Entonces hay que referir ese paciente a un centro de mayor nivel, ¿no? Entonces, trauma abdominal cerrado también requiere un centro quirúrgico y un equipo quirúrgico, por lo cual hay que referir a ese paciente. En los pacientes ancianos, como les decía, muchachos, estos pacientes habitualmente golpes de poco impacto generan gran defecto en estos pacientes. Habitualmente, estos pacientes ancianos también están medicados y muchos de estos reciben anticoagulantes. ¿Ya? Uno de estos anticoagulantes bien usados, muy frecuentes, sobre todo los pacientes que tienen fibrilación auricular, va a ser la warfarina, lo cual hace que el paciente sea muy susceptible a simples golpes. Ustedes probablemente se golpeen, no sé, caminando con el borde de la puerta, pum, se golpean y dan, ay, me dolió, me golpeó la cabeza. En un paciente anciano, ese golpe, ¿no? de golpearse con la puerta de repente, ya puede desencadenar un hematoma. Entonces, pacientes ancianos, pediátricos y gestantes, muchachos, no hagan más disquisiciones, refieran a esos pacientes a un centro de mayor nivel. No, sobre todo, miren, ve acá fracturas, sobre todo fracturas de caderas. Ustedes van a ver que un paciente con fractura tiene una alteración total de la anatomía, ¿no? La punta del pie ya no está hacia arriba, sino revertido totalmente. Entonces, no vayan a pensar de que no, su pie del paciente es así, sino que ha sufrido una fractura grave, sobre todo en la cadera. Entonces, en ellos hay que pensar la transferencia. Pacientes obesos, ¿ya? Obesos también son más susceptibles por la mayor inercia que tienen estos pacientes, también tienen que ser referidos a un centro de mayor nivel para su tratamiento definitivo o la observación que requiera. Estos también, ahora que están muy de moda el uso de las motos lineales, scooter, motos eléctricas, hay una mayor cantidad de personas que están sufriendo accidentes de alto impacto y que están ingresando a los hospitales y evidentemente a sala de operaciones para su corrección de la más frecuente, ¿no? Habitualmente vienen por fracturas, sobre todo de miembros superiores, miembros inferiores. Un porcentaje más bajo vienen por lesiones a nivel de trauma cráneoencefálico y ya en eventos muy graves, pues trauma abdominal cerrado, fracturas de caderas, que son los que llegan, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a transferir a un paciente, ¿qué deben haber realizado? Entonces, el paciente tiene que haber sido resucitado, ¿no? No, ustedes les llega y le dicen, no, mi doctor Raimundo, que nos enseñó transferencias, nos dijo de que todo paciente que llegue acá tiene que ser referido porque yo no tengo. No, ustedes estabilicen al paciente y una vez estabilizado, van a referir al paciente. Si ustedes ya tienen la vía aérea asegurada, ¿no? Un paciente con Glasgow menos de 8, menos igual a 8, debe estar intubado, ¿ya? Entonces ustedes, si es que no han intubado hasta ese momento, tienen que intubar a ese paciente, ¿ok? La sonda nasogástrica en pacientes intubados y sobre todo cuando hay sospecha de distensión gástrica, ¿no? La parte respiratoria, ustedes colocarán oxígeno suplementario si el paciente todavía no requiere intubación o darán un soporte con ventilación mecánica si el paciente ya está intubado o si es que ustedes no tienen un ventilador mecánico de transporte, ustedes serán el ventilador mecánico, ustedes agarrarán el ambú y con el ambú estarán ventilando al paciente durante toda la transferencia, ¿no? Probablemente no sean ustedes los únicos que vayan a ir acompañando a ese paciente, se acompañarán con una enfermera, un personal técnico para que se puedan turnar en el ambú, en la oxigenación que ustedes van a dar. Si el paciente ha tenido pues un neumotórax o hemotórax, ustedes probablemente ya deben haber colocado un tubo de drenaje para poder permitir la expansión pulmonar y el paciente siga ventilando adecuadamente.
Si es que todavía hasta ese momento no han controlado el sangrado exsanguinante, pues ya deben haberlo controlado, ¿no? Revisarán la parte C, control de sangrado externo, colocarán accesos venosos donde colocarán, ya sea si ustedes no tienen sangre, empezarán a colocar cristaloides, coloides, y si estuvieran sangre, empezarán a transfundir sangre. Una sonda Foley para controlar la diuresis, y siempre van a tener pues su monitorización, EKG, presión arterial, saturación, etcétera. Harán hecho su evaluación del sistema nervioso central, evaluar la ventilación, que el paciente esté ventilando o que ya esté intubado. Si hay sospecha de una lesión a nivel intracerebral, estarán colocando medicamentos que disminuyan la presión intracerebral, ya sea el manitol, el suero salino hipertónico. Colocarán collarines o estabilizarán la columna para evitar el movimiento espinal y así evitar lesión a nivel cervical. Si ustedes han realizado algún estudio, también tienen que, bueno, adosar a los papeles de transferencia para que no se repita y el tratamiento sea más rápido, ¿no? El análisis de sangre también. Antes, antiguamente, en salud, teníamos, bueno, había una falta de protocolos que si el examen no era del centro hospitalario se repetía todo. Lo bueno ahora con el sistema integrado de gestión en salud, que es una plataforma de salud donde yo puedo saber qué es lo que han hecho, digamos, de acá en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en el sistema yo averiguo y sé qué es lo que han realizado, ¿no? Gracias a eso, ahora no se pierde el tiempo, ¿no? Entonces, un paciente, por decir, en Ulderico Roca, ya se le realizó el hemograma, bioquímica, los exámenes prequirúrgicos, hasta se le realizó el riesgo quirúrgico. El paciente puede llegar a un hospital de mayor nivel, en este caso Revaliati, con esos exámenes ingresar rápidamente a sala de operaciones. Entonces, ya no es necesario repetir. También en el hospital nos hemos vuelto con un buen protocolo. Si es un paciente que ha sido evaluado previamente en un centro hospitalario, no de salud, por decir MINSA, policía, etcétera, y llega de salud, también se considera válido los exámenes con los cuales trae. A no ser que se genere alguna duda. En ese caso, sí se repite el examen. Las heridas, pues hay que controlar, limpiarlas, protegerlas, estabilizarlas. Como les decía, si es una fractura, colocaré una férula para que el paciente sea transferido. Si hay una víscera expuesta, colocaré gasa mojada y lo taparé a la víscera expuesta y colocaré todo el esparadrapo que puede para que la víscera no se siga saliendo de su lugar habitual. Eh, Usar la profilaxis antitetánica, esto sí, hay en todo sitio, en todo centro de salud, posta médica, hay profilaxis antitetánica. Y bueno, en las fracturas, pues férula y tracciones adecuadas, ¿no? Les decía, pues, que antes de la transferencia, ustedes deben haber hecho esto, unas maniobras de resucitación. Tienen que hacer una lista de transferencia para que cuando ustedes van a comunicar, no solo a dónde va a llegar, sino al equipo que va a trasladar. Tienen que dar también sus registros médicos y de radiografías que van a proporcionar al equipo que va a trasladar y al que va a llegar también. Y bueno, que todos los equipos que van a usar en el transporte estén funcionando. Pues no, si la distancia es de 2, 3, 4 horas, no se van a llevar solo un balón de oxígeno. Probablemente tendrían que llevarse 2 o hasta 3 balones de oxígeno si ustedes van a ventilar, van a dar oxígeno o están ventilando a un paciente, porque eso se va a acabar, pues, ¿no? Y a mitad de camino ustedes no hay un lugar para recargar oxígeno. Entonces tienen que asegurarse que todo esté adecuado. Les decía que la responsabilidad de transferir está dado por el médico. Siempre va a existir un médico de referencia que habitualmente, cuando son centros de salud o hospitales, son jefes de guardia, los cuales van a encargarse de la transferencia. En este caso, si ustedes se encuentran en un centro de salud, ustedes van a ser los jefes encargados de hacer la transferencia con otro médico, pues, que va a hacer la recepción. Hago hincapié en esto porque algún tiempo, de repente ustedes han escuchado las noticias, ustedes eran pequeños o ya habrán tenido en cuenta de que hubo una vez una transferencia de una paciente que era mamá de una ministra. Ya, entonces la ministra agarró y por su propia cuenta y por el poder que tenía,
decidió decir, ¿no? Que a mi mamá lo transfieran de este hospital, que era un hospital de Ica, de baja resolución, al hospital Revalea, pues, ¿no? Que era un hospital de mayor resolución. Los médicos que estaban ahí, porque la paciente estaba en UCI, le informaron a esta persona de que su mamá, en la condición clínica que se encontraba, era en un estado crítico. No era recomendable hacer la transferencia porque estaba muy lábil hemodinámicamente, estaba usando vasopresores a altas dosis. El ventilador necesitaba mucha fuerza para que pueda ventilar a esta paciente. Y le comunicaron, le informaron que no era eh, recomendable hacer la transferencia, ¿no? Pero esta persona, por el poder que tenía, decidió, sin coordinación previa, hacer las transferencias. Entonces, hubieron médicos, pues, que opacados por el poder de esta persona, decidieron hacer la transferencia sin el consentimiento de los médicos tratantes, en ese momento los médicos de UCI. Se hizo la transferencia, pero también, o sea, no hubo un médico que indicara la referencia ni que coordinara. Y tampoco hubo un médico que recibiera la referencia y que aceptara esa referencia. Entonces llega una paciente en una ambulancia al hospital Revaliati y eh, ingresan abruptamente, bueno, como les decía, por el poder que se tenía en ese momento de esa ministra. Y pues el hospital no tenía ventiladores, no tenía camas, y la paciente cuando llega a un estado premortem, ¿no? Por la transferencia, por la exposición que se hizo, y cuando llega pues a shock trauma, porque igual hay que darle un tratamiento, pero no hay destino, porque esta ministra deseaba que se le pasara directamente a UCI, pero UCI no es de que UCI, que ustedes saben, en la época de la pandemia, todas las camas están saturadas, siempre paran saturadas. En este caso, nunca se coordinó, no se liberó ninguna cama. Entonces la paciente llega a shock trauma, no hay destino, llega a un estado muy crítico y a las horas fallece, ¿no? Entonces esta persona empieza a buscar responsabilidades, ¿no? Esta ministra empieza a buscar responsabilidades de que no me la quisieron recibir en tal hospital, no me la quisieron dar, transferir del hospital de Ica al hospital de Revalea. Entonces al final se buscó pues responsabilidades y se determinó pues que la única responsable fue esta persona por no haber hecho caso al médico tratante en ese momento en Ica, que le dijeron que no era recomendable, y pues que nunca se hizo la referencia, nunca se hizo la coordinación para recibir esta paciente, por lo tanto no tenía un destino y por lo tanto pues fue expuesto a una situación crítica, por lo cual pues ameritó, o esto llevó a un trágico final que fue la muerte pues de esta persona. Entonces, por eso, la responsabilidad, y hay que hacer bien hincapié, siempre es solo del médico. La responsabilidad es del médico, tanto el que decide la referencia como el que recepciona esa referencia. Entonces, como hemos mencionado, el médico de referencias pues es el quien identifica las necesidades, especifica todas las lesiones, haciendo hincapié en qué situaciones amenazan la vida y por lo cual está siendo referido a ese paciente. Selecciona el modo apropiado de transporte, ¿no? Ahorita vamos a ver qué modos hay y el nivel de cuidados, ¿no? Entonces, este proceso de transferencia pues se inicia mientras los esfuerzos de resucitación están en curso. Ustedes están recibiendo un paciente, están estabilizando y no quiere decir que se van a abocar a estabilizar, sino alguien ya también está buscando transferir a este paciente. Entonces, cuando se refiere, muchachos, se tiene que hacer esto, ¿no? Un resumen completo y conciso del paciente. Acá, bueno, para hacer una memotecnia, el ABC es FER, ¿no? El ABC, pues, va a ser el manejo de la vía aérea, la ventilación y la circulación, ¿no? Que todos estos problemas, cómo se están manejando estos problemas, informar al el médico de referencia a dónde se está enviando, ¿no? Y ya ha sido controlado pues la parte circulatoria y las intervenciones que se han realizado.
Luego vemos la situación, bueno, especificar el nombre del paciente. Muchos de los pacientes a veces son anónimos, no tenemos datos completos porque fueron hallados en la calle. Entonces, para lo cual nosotros decimos, es un paciente NN, ¿no? No tiene nombre. La edad aproximada, no sé, de 40 años, que está siendo referida, digamos, de ICA, tiene un acceso venoso que se le está colando cristaloides, pues, ¿no? Entonces informamos todo eso. Si el paciente estuvo consciente, nos informa, ¿no? Yo soy hipertenso, soy diabético, ya se le ha pasado algún producto sanguíneo, sangre, sobre todo a la cabeza, ya se le colocó, digamos, antibióticos profilácticos o se le ha colocado medicamentos para mejorar o evitar el sangrado, etcétera. Las imágenes realizadas, lo que se encuentra y informar con qué férula se está yendo, pues, ¿no? La evaluación, bueno, informar cómo se encuentran los signos vitales, está con frecuencia cardíaca de 70, presión arterial límite 90-60, saturando 92%, con cánula binasal a 2 litros, ¿no? Entonces informamos cómo se encuentra nuestro paciente. Y bueno, acá damos las recomendaciones, ¿no? El modo de transporte, el nivel de intervención que va a necesitar y los cuidados de transporte. El médico que recibe, pues debe ser consultado. No voy a enviar de mi centro de salud a otro centro de salud, sabiendo que ese centro de salud no tiene las medidas en las cuales van a atender a este paciente, ¿no? Entonces tengo que mandar a un lugar donde exista la capacidad resolutiva, ¿no? Esté calificado, capaz y dispuesto a aceptar al paciente. Se coordina el modo y el nivel de atención de la transferencia. Y bueno, los medios de transporte, ustedes han visto al inicio, podemos ser los más especializados, ambulancias, ambulancias aéreas, las lanchas ambulancias, pero también pueden ser las improvisadas, como ustedes han visto, mantas, palos, y la forma de toda una población organizada para poder transportar a un paciente que lo requiere. Acá vamos a hacer hincapié a los tipos de ambulancia que ustedes van a tener. Probablemente ustedes en su centro de salud van a tener esto, ¿no? Las ambulancias tipo 1. ¿Ya? Esto sobre todo, bueno, son para asistir a pacientes estables. Estas ambulancias están equipadas, puede haber un médico, un licenciado de enfermería, un técnico que va a llevar al paciente. Y acá existe un equipo básico, ¿no? Oxígeno, camilla telescópica, un resucitador manual, ¿no? Es lo que va a tener una ambulancia tipo 1. La tipo 2 ya es un poco más especializada. Pueden llevar a pacientes en estado crítico. Igual puede tener un médico, una licenciada de enfermería o un técnico de enfermería que están entrenados en manejo de pacientes críticos. Ya el piloto también tiene que tener entrenamiento de reanimación básica y los equipos que hay dentro de esta ambulancia ya va a ser un equipo básico más un monitor más un desfibrilador portátil, ¿no? Entonces acá ya va variando, ¿no? Acá solo tenemos un resucitador manual, acá ya tenemos un monitor, un desfibrilador. Y el tipo 3, que es lo que se usa acá en la ciudad, acá en Lima, en todas las ambulancias que ustedes van a ver, que van a ser las tipo 3, estas son como unas unidades de cuidados intensivos. Acá estas pueden transportar pacientes críticos e inestables. Tiene una asistencia de un médico especialista, especializado. Puede ser emergenciólogo, intensivista, cardiólogo, neumólogo y anestesiólogo. ¿Ya? Todos ellos pueden estar participando en estas ambulancias tipo 3. Debe haber una licenciada o un licenciado en enfermería para la atención de estos pacientes. También el piloto tiene que estar capacitado y acá, ¿no? Tienen equipos tipo 2, ¿no? Ventilador mecánico, bomba de infusión, reanimadores, desfibriladores, todo un equipo completo para transportar a los pacientes. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que el protocolo de transferencia es información del médico que va a hacer la referencia, el ABC, SFER, la información al personal que va a transportar, que hay veces van a ser uno mismo, va a ser, ¿no? El que va a transportar. Y la documentación, ¿no? Que va a llevar registro, tratamientos dados, estado del paciente, exámenes realizados y el tratamiento que se va a usar durante el transporte, ¿no? Oxígeno, bombas de infusión, vasopresores, etcétera. Entonces, estas ambulancias en las cuales se va a llevar pacientes de todas las condiciones, en este caso estamos hablando de pacientes críticos, va a tener pues asegurado la vía aérea,
acceso venoso, va a estar protegido frente a un deterioro neurológico y siempre pues se tiene que pensar los cambios de altitud, cambios de presión, ¿no? Sobre todo cuando va a ser transportado un paciente a nivel a nivel aéreo, ¿ya? Entonces ahí sí los cambios de presión pueden jugar alteraciones en el paciente, por lo cual siempre un paciente que va a ser transferido vía aérea y que está con las capacidades limitadas, la parte respiratoria, siempre es mejor intubar al paciente. ¿Ok? Entonces, esta es la secuencia. Identificamos a los pacientes que exceden las capacidades donde uno está trabajando y que no va a poder resolver. Controlar las lesiones mortales. Comunicar, tener una comunicación clara entre el médico que refiere y el médico que recibe. Y el personal de transferencia debe estar calificado. Muy bien. Esta viene a ser las referencias que hemos usado. Y muchas gracias, muchachos. ¿Preguntas? Parece que ¿Están ahí, no hay muchachos? preguntas, doctor. Estaría Están. todo claro en este caso. Ya, bueno. Esperemos que todo esté claro, muchachos. De todas maneras, va a haber preguntas de mi parte para el doctor Incaluque. Y si no hay preguntas, bueno, nos vemos de acá en el curso de anestesia y después en emergencias. Bueno, al final no llegaron más, ¿no? Solo se quedaron en 44. Ya. Mm. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por la teoría, doctor. Buenas tardes. Listo. Doctor. Listo, muchachos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Ah. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.